A ver si entre ustedes, entre los grupos José de WhatsApp, Guarnizo, puede llegar a en la circular celebración del Día hasta, del hasta Periodista que de la llegue a Gobernación sus de teléfonos Boyacá, celulares porque para Boyacá quien quiera seguir un avanza. poco la PSI presentación, Radio. digamos, con esa lógica y con las imágenes que van a poder tener ahí. Entonces, algunos seguros ya la tienen en este momento, otros no, les llegará pues, a través de los grupos, espero que sí. A pesar de que no se vea tan bien, yo voy a ir corriendo la presentación porque es una guía para posicionarme un poco en el punto en el que estoy y de pronto no irme por las ramas mucho. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que significa emprender en periodismo, asunto que no es fácil y ustedes lo saben mejor que yo. Emprender en el periodismo es una de las cosas más difíciles que hay. Pero al mismo tiempo, es una tarea de enormes gratificaciones también. Y siempre yo, que voy me invitan a charlas, a conferencias y demás, escucho de parte de mis colegas me escucho de parte de mis colegas como panoramas apocalípticos, estamos en la peor crisis del periodismo y tal, y yo entiendo mucho eso, entiendo esas posturas, porque pues es entendible, hay crisis económica, es complicado, no es fácil. Sin embargo, yo no soy tan pesimista y no quisiera ser tan pesimista frente a los emprendimientos en periodismo, ¿sí? Y yo les voy a contar la historia de Vorágine y no necesariamente porque la historia de Vorágine tiene que ser la historia de sus medios de comunicación. Poco a poco se irán dando cuenta a lo largo de esta charla que no se trata de salir a copiar modelos aparentemente exitosos. Se trata de ir, por el contrario, buscar por dentro, yo para qué soy bueno, cuál es mi entorno, y en esa misma medida irán saliendo propuestas ajustadas a lo que yo soy como periodista o como emprendedor periodístico. ¿Sí? Son dos caminos muy diferentes. Es decir, no todos tenemos que ser iguales en cuanto al contenido, en cuanto al alcance. Yo, por ejemplo, a la hora de montar Vorágine, era una utopía salir a competir con Noticias RCN. Obvio que no lo vamos a poder hacer. Necesitaríamos demasiado dinero para poder sentarnos en una competencia de esas. Hay que entender cuáles son los recursos que yo tengo, los talentos que yo tengo, y en esa misma medida ir creando un modelo de contenido, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es un modelo gráfico y que es un modelo de negocio, ¿sí? El modelo de negocio es otra de las cosas que cuando se emprende en el periodismo, la gente dice, de hecho, tengo amigos, colegas que siempre que me saludan, desde que entré ya a trabajar de lleno en este medio independiente, me saludan con preocupación. Son como, ¿cómo estás, José? Y eso debe ser durísimo. ¿Ustedes cómo hacen para conseguir dinero, para conseguir plata? Y nosotros hemos logrado encontrar varias fuentes de financiación y me gustaría contarles cómo lo hicimos, cómo llegamos a esas fuentes de financiación. El 80% de nuestros ingresos vienen de donaciones de fundaciones de Estados Unidos. En este momento hay 4 fundaciones que nos están financiando, 2 con proyectos muy específicos. Una es una fundación muy conocida, la más conocida de todas, que se llama Open Society, que ha financiado a muchos medios de comunicación en Colombia, La Silla Vacía, durante un tiempo. Tenemos a otra, ellos nos financiaron un proyecto por $50,000. También tenemos como segundo financiador a una organización que se llama Vital Strategies, que es una organización que impulsa iniciativas de comunicación en países de América Latina para quienes hablen o toquen los temas de salud pública. La tercera organización que nos financia se llama Wellspring Foundation, que es una fundación que busca medios independientes en el mundo para apoyarlos y financiarlos. Y la última es una organización que la encuentran en internet como IFPIM, con M, es un nombre larguísimo en inglés,
pero ellos son una organización que manejan recursos de la Rockefeller Center. ¿Cómo nosotros llegamos ahí? Pues yo les quiero decir que yo no tenía ni idea cómo llegar a esas fundaciones. Mi experiencia periodística siempre había sido trabajando en medios de comunicación escritos. Yo empecé trabajando en un periódico en Medellín que se llama El Mundo, luego pasé al Colombiano, donde estuve 5 años, siempre tratando de especializarme en reportaje escrito y en investigación escrita, en géneros narrativos. Luego luego estuve escribiendo libros 2 años, luego entré a Semana como corresponsal en Medellín, luego estuve en Bogotá como editor general de semana.com, luego editor de Nación, y ahí es donde se produce ya la entrada de Vorágine. Pero yo lo que les quiero decir es que no tenía ni idea ni de presentar proyectos. Yo siempre estaba pensando en ser periodista ya, en escribir grandes historias, en poder encontrar una gran historia para contar, pero no tenía ni idea ni siquiera de manejar mi propia plata en la billetera, pues mucho menos de salir a conseguir dinero para financiar a un equipo. Y hoy en día podemos decir que Vorágine es un proyecto sostenible, ¿sí? Nosotros vivimos de eso y vivimos dignamente de eso. Ya somos un grupo, digamos, relativamente pequeño, seguimos siendo relativamente pequeño, pero somos 9 personas que estamos trabajando ahí full time y estamos luchando por hacer periodismo de investigación en temas relacionados con corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y lo que vamos a hablar es qué camino hicimos nosotros, ¿sí? ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes? Y en esa misma medida, ¿qué aprendizajes podrían tener ustedes también de esta experiencia que nosotros tuvimos? Porque nosotros también nos estrellamos muchas veces. Salimos a pedir recursos en el exterior y, por ejemplo, hay una organización que se llama NET, que a nosotros dijeron, no, esa es la que siempre ayuda, nos han negado la ayuda 4 veces. Pero eso pasa cuando tú montas cualquier empresa, y eso pasa cuando montas cualquier chuzo, lo que sea, cualquier cosa que tú emprendas, siempre alguien te va a decir no, siempre alguien te va a cerrar una puerta, pero eso es normal, eso está dentro de las posibilidades, tenemos que estar preparados para eso. Entonces, sin más preámbulos, quiero empezar por contarles el origen de todo, y el origen de todo fue una mala noticia aparentemente en ese momento, ¿sí? Ya les conté, pues yo había trabajado varios años en la revista Semana, y el 15 de marzo del 2020, es decir, como 3 días antes de que nos encerraran a todos en la pandemia, me dicen a mí, oye José, que si puedes ir a la oficina a Semana, que te necesita el director, Alejandro Santos. Y yo fui sin saber qué iba a pasar, y era mi despido. No trabajas hasta hoy, José, muchas gracias, muy buen trabajo, pero es que aquí están pasando cosas. Llegó un nuevo socio a la revista, se llama Gabriel Gilinski, compró la mitad y se supone que va a comprar la otra mitad, y además de eso va a llegar una nueva directora, Vicky Dávila, y pues ellos, digamos, van a llegar con un nuevo equipo, nuevas personas, nuevas formas de ver el periodismo, y eso está bien. Y yo ese día ya casi no había gente en la calle. Esto es si lo tienen los celulares van a ver, es una foto vacía de la ciudad de Bogotá. Entonces a mí me dicen, no, trabajas hasta hoy. Yo salgo y digo, pucha, ni siquiera me preocupó que me hubieran despedido, porque ese día despidieron a 40 personas, sino me preocupaba era lo que les preocupaba a todos ustedes. ¿Será que vamos a sobrevivir a esta pandemia? ¿No? Existían otras preocupaciones mucho más grandes que las de en ese momento, pues en mi caso, quedarme desempleado, ¿sí? Pero resulta que ese mismo día, cuando yo salgo de Semana, me paro en la carrera 11 con 78, no había nadie en la calle. Esto me parecía una película, ¿no? Había neblina, los papelitos rodaban porque no había carros en la calle. Yo dije, pues pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar acá? ¿Cierto? Entonces llamó a mi amigo Juan Pablo Barrientos, que es un periodista investigativo, con quien tengo una amistad hace muchos años, y yo le dije... Por acá lo tuvimos. ¿Ah, sí? Sí, una charla. ¿Conocen a Juan Pablo? Sí. Bueno, yo pues soy amigo. Juan Pablo ya no está en Vorágine, pero él fue uno de los fundadores.
Y yo llamo a Juan Pablo y le digo, parce, me acaban de echar. Y entonces me dice, no, venga, almuerce en mi casa. Voy a almuerzo a la casa de él, nos sentamos, y me dice, ¿ahora qué va a hacer? Y yo, pues por lo pronto nos tenemos que encerrar porque todos nos tenemos que encerrar, pero ¿por qué no montamos un medio de comunicación? Ese mismo día, 2 horas después de que me habían despedido, nació esa idea. Pero esa idea ya venía cocinándose un poco en mi cabeza. Y se venía cocinando porque yo ya había pensado en salir de la revista. De hecho, recuerdo una vez que salí a almorzar con un compañero y yo le decía a mi compañero, parce, yo creo que ahora que todo el mundo habla de crisis de medios de comunicación, justo cuando la gente habla de crisis, es cuando más posibilidades hay de emprender y de crear un medio de comunicación nuevo. Esa era mi tesis. Y hoy sigo creyendo en que así es. Cuando la gente más habla de crisis es cuando más oportunidades vos tenés para hacer cosas que estén por encima de la media. Y por eso yo me permito ser un poco optimista frente a los panoramas, por muy duros que sean, porque, o sea, a ti, 2 días antes de que, o sea, yo no me estoy quejando porque hubo gente que la pasó terriblemente mal en la pandemia, ¿sí? Pero en términos de la historia de este medio de comunicación es como, pues pucha, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, hay algo que yo tenía claro y es que ahí lo que van a ver es una representación, cuando la vean pues más de cerca, es una representación de un cuadro de Velázquez. Hay un libro que yo vi en España cuando estudié que se llama Las Meninas, justamente, que es un cuadro pues el cuadro más famoso de Velázquez, y es una novela gráfica, ¿cierto? Que leí durante el máster que yo estaba haciendo. A mí me impresionó muchísimo eso, porque me di cuenta que esto también podía ser periodismo. Yo que vengo del mundo del texto, de intentar especializarme siempre en texto, pues me sorprendió mucho y empecé a ver como que había otras formas también de hacer periodismo, y empecé a ver referentes como, si ustedes después lo pueden googlear, Joe Sacco, que es, digamos, un periodista que hace cómic, que ha ganado varios premios en el mundo, que ha cubierto guerras. O sea, periodismo de calidad, es decir, buen periodismo, pero hecho a través de dibujos, ¿no? Eso a mí me había quedado como sonando, y alguna vez yo dije, qué bueno tener un periódico como dibujado, ¿no? Un periódico que no tuviera fotos, sin tener nada en contra de las fotos, nada que ver con eso, simplemente hay formas de hacerlo. Entonces, lo primero es que tenía una idea, ¿cierto? Lo segundo es que hay que buscar referentes, ¿cierto? Tú no puedes empezar algo de la nada sin tener una idea, porque hay que tener mínimo una idea. Y luego es, ¿qué referentes habrá frente a esa idea vaga que yo tengo? Y ahí empieza un proceso de investigación. Yo tengo una idea que es muy vaga, luego empiezo a buscar referentes, cuál es la gente tesa que hace ese tipo de cosas, ¿sí? En tercer lugar, el siguiente paso es revisar el pasado. Alguien siempre ya se inventó lo que tú te quieres inventar, ¿sí? Eso generalmente suele suceder. Y no pasa nada, no pasa nada. Pero es muy importante porque en el pasado yo respeto mucho la tradición, lo que han hecho los abuelos, los tatarabuelos, la gente que en otras épocas se pensó esto. Y al ir a revisar el pasado, empecé a encontrar como coincidencias frente a lo que yo me había imaginado con la prensa que se hacía hace 120 años, cuando nació la prensa en Colombia. Ilustraciones hermosísimas, textos muy trabajados a profundidad, una cosa que se ha perdido con los años. Y entonces me empecé a dar cuenta que más que inventarme algo nuevo, yo lo que estaba era redescubriendo el pasado y yendo al pasado a traer eso que funcionó en el pasado y que hoy en día ha ido como relegándose un poco, ¿no? ¿Sí? Eso, revisar el pasado me permitió decir, así, no es que tú te vayas a inventar algo nuevo. La prensa hace 120 años era así como te la estás imaginando ahora, solo que en internet. Bueno, el siguiente paso es que ya, bueno, siempre hay un antecedente de algo. Nada surge de la nada, nada te lo inventas de cero. Siempre alguna vez hiciste algo que a lo mejor lo olvidaste, y cuando vas a emprender dices, pues yo ya había en el colegio intentado hacer algo como parecido.
yo ya le había contado a mis amigos. Acá sí que no se ve nada, ahí sí me da pena con ustedes. Pero si tienen la presentación,